En otras palabras, el conocimiento del mundo externo comienza con la utilización inmediata de las cosas, mientras que el conocimiento de uno mismo es detenido por el contacto puramente práctico y utilitario. Jean Piaget. Hola, mi nombre es Samantha Neira y hoy les traigo una retroalimentación de la unidad temática número 1 de Desarrollo del Pensamiento Filosófico, Aprendizaje del Pensamiento. 1.1. Políticas de la asignación de la evaluación diagnóstica. 1.2. Técnicas del aprendizaje y de la investigación. 1.3. Corrientes del aprendizaje. También abarcaremos sobre la unidad temática número 2, que es la introducción del desarrollo del pensamiento. 2.1. El pensamiento. 2.2. Desarrollo del pensamiento. 2.3. El cerebro, aprendizaje y formación del docente. 2.4. Desafíos del pensamiento. Comencemos. Hablaremos ahora de la unidad temática número 1, aprendizaje y pensamiento. 1.1. Políticas de la asignación de la evaluación diagnóstica. Esta es concientizar la importancia de la responsabilidad del aprendizaje teórico y práctico. 1.2. Técnicas del aprendizaje y de la investigación. Aprendizaje invertido o Flipper Class. El modelo Flipped Classroom o aula invertida es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se realiza fuera del aula y se utiliza el tiempo de la clase para llevar a cabo actividades que impliquen el desarrollo del proceso cognitivo en las que son necesarias la ayuda y la experiencia del docente. Las corrientes de aprendizaje. Son 4 las principales: cognitivismo, conductivismo, constructivismo y conectivismo, como podemos observar en la lámina. Cognitivismo es la que se transmite un conocimiento hacia otra persona y ésta es capaz de memorizar y aprenderse. Conductivismo es la que persuade o incluye las actividades y que se espera que la otra persona responda como se debe, una respuesta correcta. El constructivismo, esta es la que se acompaña y se anima y se construye el propio conocimiento a través de una animación. El conectivismo es la que se aprende de una persona o de una máquina, ya puede ser un computador, por medio de investigaciones. En esta abarca más la tecnología. Unidad temática 2. Introducción al desarrollo del pensamiento. 2.1. El pensamiento. El pensamiento está involucrado claramente con la mente y este es un medio para extraer la realidad, generalizar la realidad, para poder entender la vida. De hecho, es muy importante el proceso de pensar, ya que así podemos razonar, sistematizar, entender, analizar, comparar. Es desarrollo. Es la posibilidad del ser humano de perfeccionarse como individuo y como ser tan social. Implica también comprender los cambios sociales y tratar de entender hacia dónde se orienta. Es un proceso de cómo llegar a un futuro y requiere de múltiples aspectos de la vida humana y social, no solamente de lo económico. Métodos y técnicas para originar el pensamiento. Este debe ser enseñado y transmitido por las personas que nos anteceden, siendo las escuelas uno de los sitios más propicios que se da para relacionarnos con la realidad, lo cual entre menor edad se comience a adquirir y desarrollar, será más fácil hacer lo propio, dominarlo y apropiarlo a nuestras vidas. Relación entre pensamiento, habilidades y competencia. Pero compañera, ¿has oído hablar de las habilidades y competencias del siglo XXI? Son las aptitudes que necesitan manejar los estudiantes de hoy para insertarse en la vida y en el trabajo que les toca vivir. Pues el mundo es distinto y la educación no se puede basar en entregar contenidos. Relacionar entre pensamientos, habilidades y competencias es de manera analítica, crítica y creativa, y además ser consciente de ello. Es una habilidad que se aprende y que es posible perfeccionarse con el apoyo de estrategias y de la práctica constante. La competencia implica en los cambios del conocimiento, habilidades y actitudes. Esto habilita a una persona a pensar y aplicar correctamente el aprendizaje. Definición de términos afines de la asignatura. Desarrollo. Significa el crecimiento, el aumento, la reformación, el progreso, el desenvolvimiento,
o la evolución de una persona o algo. Desarrollar. Hacer que una cosa o una persona pase por un proceso de serie, estando en suceso de manera que vaya creciendo o que vaya aumentando el progreso. El cerebro. El cerebro humano es el órgano principal y complejo que forma parte del sistema nervioso. Este controla las funciones vitales del cuerpo humano y todo lo relacionado con los sentidos o los pensamientos, los movimientos o las conductas y las razones. La mente es el conjunto de capacidad cognitiva que engloba procesos como la percepción, el pensamiento, el conocimiento, la memoria y la imaginación. La metacognición es la capacidad de autorregular los procesos de aprendizaje. Como tal, involucra un conjunto de operaciones intelectuales asociadas al conocimiento, control y regulación de los mecanismos cognitivos que intervienen en una persona que evalúa y produzca información, en definitiva, que aprenda. El pensamiento. El pensamiento es la actividad y creación de la mente. Es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representarlas en la realidad. Se relaciona con otras personas. 2.2. Desarrollo del pensamiento. ¿Cómo se produce el pensamiento? Las células del cerebro se comunican entre sí a través de un proceso electroquímico. Cada vez que pensamos, aprendemos y nos comunicamos, una neurona envía un impulso nervioso por su axón. El axón es una célula cerebral que hace varias y miles de funciones y de conexiones entre otras células cerebrales. Cuando un impulso nervioso surge por el axón, es disparar a través del espacio sináptico a través de un mensaje químico llamado neurotransmisor. En definitiva, se puede decir que el pensamiento se produce por medio visual o auditiva, ya que si observamos o escuchamos, atraemos mayor información que nos sirve para el aprendizaje y el proceso de pensar. Tipos de pensamiento. Pensamiento crítico, creativo, abstracto y lógico. El pensamiento crítico hace referencia a la indagación, al análisis y a la evaluación del conocimiento. Se puede decir que lo que se hace el pensamiento crítico es enfrentar las realidades en todas las dimensiones, ya que era en la realidad como queremos que sea, la realidad que veamos todos los días, la realidad en la actualidad o en el pasado. El pensamiento creativo se juega a crear soluciones originales y únicas de un problema, mediante el cuestionario de las normas de qué principios aparecen en evidencia. Este es uno de los tipos de pensamiento más utilizados en el arte y en la artesanía. El pensamiento lógico. Este tipo de pensamiento se basa en la exposición de ideas de manera ordenada, lo cual nos puede llevar a convencernos de que tenemos la razón. Podemos decir que el pensamiento lógico se trata de la obtención de nuevas ideas a partir de los que ya se tenían, siguiendo un orden lógico y preciso. El pensamiento abstracto es una capacidad exclusivamente del ser humano, que se refiere a la disposición de las personas para crear, originalizar ideas y planificar situaciones que nos ayuden a anteponer a posibles escenarios. El cerebro, aprendizaje y la formación del docente. Diseñar una experiencia educativa sin comprender el cerebro es como diseñar un guante sin entender la mano. Leslie Hart en 1983. La educación no es llenar un balde, sino prender un fuego. William Butler en 1923. Los cambios educativos y la formación de los docentes ha evolucionado. De antes de pasar a clases, ahora se hace un aprendizaje a lo largo de la vida. De recursos tradicionales, de apoyo de texto a la integración de la tecnología. Es decir, que hay más información, hay más tecnología que se puede utilizar para el recurso del aprendizaje del alumno. Pero aunque a veces el alumno no la requiere como debe ser. Tipos de inteligencia. Según el psicólogo Howard Gardner, existen 7 tipos de inteligencia, de los cuales operan desde partes distintas del cerebro y son independientes al resto. Estas son con sus propios ritmos y capacidad de desarrollarse.
Inteligencia lingüística se refiere al conocimiento y la sensibilidad del uso de la lengua, tanto oral como escrito. Aquí encontramos escritores, abogados, oradores, poetas, con capacidades desarrolladas. Inteligencia lógica matemática se refiere a organizar, cuantificar, comprender números y se tiene la capacidad de resolver operaciones matemáticas, investigar problemas científicos y pensamientos lógicos. Inteligencia espacial se refiere a la capacidad de percibir la amplitud del mundo físico. Aquí encontramos a los que son dibujadores, fotógrafos. Inteligencia musical implica la habilidad de reconocer, componer, reproducir y apreciar los patrones musicales, tonos y ritmos. Inteligencia corporal o kinéstica se refiere a la capacidad de usar el cuerpo para coordinar movimientos. Aquí vemos, por ejemplo, a los bailarines y los atletas. Inteligencia interpersonal se refiere a la capacidad de comprender los sentimientos. Aquí vemos a educadores, vendedores, políticos y consejeros. Inteligencia intrapersonal. Esta se refiere a la capacidad de conocer y comprenderse uno mismo, indagar sobre cuáles son tus miedos y motivaciones para saber utilizar esta información a tu favor. Mitos del cerebro y el aprendizaje. El estilo del aprendizaje existe, es totalmente falso. Se puede tomar decisiones sin emociones, falso. Hay gente dominada por su cerebro derecho y otra por su cerebro izquierdo, falso. Hay periodos críticos por el aprendizaje de información académica, falso. Música clásica mejora la inteligencia, falso. Hay tres cerebros, falso. Hay una dieta perfecta para el aprendizaje, falso. El cerebro como órgano de inteligencia. El cerebro de cada individuo está preparado de manera diferente para aprender diferentes tareas. El aprendizaje nuevo está influenciado por experiencias previas. El cerebro cambia constantemente con la experiencia. 2.4 Desafío del pensamiento. El tiempo. Es necesario dedicar tiempo para que nuestros alumnos profundicen en el tema que están aprendiendo y que reflexionen sobre lo que ha aprendido. Entorno para pensar. Debemos dotar de espacios donde los alumnos puedan pensar con libertad, donde puedan compartir sus reflexiones. Rutina. Proporcionar a los alumnos rutinas, esquemas, modelos que hagan visible el pensamiento individual y colectivo. Interrelación. Fomentar que nuestros alumnos se relacionen, ellos les permite conocer otros puntos de vista. Oportunidades. Con hechos de la vida real, de fondo, generar oportunidades de aprendizaje para que los alumnos puedan interiorizar y reflexionar sobre el proceso de aprendizaje. Modelos. Modelos que ayuden a los alumnos a conocerse como pensadores. Lenguaje. Es necesario tener la destreza de hacer un buen uso del lenguaje para poder describir y transmitir cómo el pensamiento y la reflexión sobre él. Expectativas. Que el profesor transmita al alumno cuál es el fin de que persigue en todo momento. El docente debe guiar y evaluar todo el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿el pensamiento se produce o se desarrolla? Bien, el pensamiento se desarrolla, entonces por obra de la naturaleza y de la acción externa de la educación. El desarrollo del pensamiento puede entonces ser natural o estimulada, pero este último debe respetar, según Piaget, las etapas del desarrollo de la naturaleza del niño. Entre el nacimiento y los 2 años de vida se produce la etapa sensorial motora, donde el niño es capaz de internalizar ideas. Entre los 2 y 7 años transcurre la etapa de preoperacional. El niño y la formación de imágenes y desarrolla primero el lenguaje oral y luego el escrito. Entre 7 y 11 años de edad es la etapa del pensamiento concreto. Para Dewey, todo conocimiento para ser tenido como tal debe confrontarse a la experiencia. La mente para este autor se desarrolla cuando se enfrenta a situaciones que deben resolverse. La verdadera dirección del desarrollo del pensamiento no es de lo individual a lo social, sino de lo social a lo individual. Vygotsky. Muchas gracias.